carta de Timoteo, capítulo 3, versículos del 14 al capítulo 4, versículo 5. Pero persiste tú en lo que has aprendido, y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el nombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda la buena obra. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda la paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina, sino que, teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas. Pero tú, sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Palabra de Dios. Tendremos nuestra segunda lectura en el libro de los Salmos, capítulo 121. El Salmo 121, como de costumbre, vamos a participar todos de esta lectura. Inicio yo con el primer versículo, ustedes el segundo, y así nos vamos alternando hasta llegar al final. En lugar de Jehová diremos el Señor. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. El Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Amén. Hasta aquí llega la lectura del Salmo. El Evangelio lo encontramos en Lucas 18. Queridos hermanos, el Señor sea siempre con vosotros. Evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo según San Lucas. Gloria sea a ti, oh Señor. Capítulo 18, versículos del 1 al 8. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombres. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles?
Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Hermanos, aquí termina la lectura del Santo Evangelio. Amén. La reflexión a cargo de nuestro hermano Rubén. El Eterno es nuestra luz y nuestra salvación siempre. Esa es nuestra fe. Antes de iniciar la exposición de la palabra de Dios, vamos a orar brevemente. Oremos. Padre eterno, que tu Espíritu nos guíe, nos enseñe y nos edifique. En el nombre de Jesucristo, amén. Hemos leído el Evangelio en Lucas capítulo 18, versículos del 1 al 8. Y vamos a reflexionar en torno a tres ideas: la oración, la resiliencia y la justicia. Pero iniciaremos poniendo en contexto la dificultad que conllevaba ser mujer, ser viuda y ser pobre. En el mundo grecorromano en el que nació la iglesia cristiana, la mujer tenía un estatus de absoluta subordinación al hombre, a la voluntad del hombre. Su papel quedó relegado a dar a luz y criar a sus hijos, y para eso se les educaba. El rabí Yosé ben Yohanan solía decir esta sentencia: no hables mucho con alguna mujer. Filón, el maestro judío de Alejandría, también decía que a las mujeres les conviene quedarse en su casa y vivir retiradas de la vida pública. Y si asistían a la sinagoga, tenían que quedarse en el espacio donde se guardaba la leña de los sacrificios. Y a causa de su supuesta incapacidad mental, las mujeres se hallaban privadas o exentas del estudio de la ley de Moisés. Según los grandes pensadores de la época, ellas no podían comprender las enseñanzas religiosas. Por otro lado, no hemos de olvidar que en Israel la puerta de entrada al pacto divino era la circuncisión. La mujer, lógicamente, no podía ser circuncidada, quedaba fuera de este pacto. Todo esto explica que el gran protagonista de la religión judía era el hombre. Pero según la ley, los jueces tenían que ser, en primer lugar, temerosos de Dios. Y debían prestar atención especial, cuidados especiales a las viudas. Según la lectura de Lucas 18, del 1 al 8, este juez era injusto. Era injusto porque no temía de Dios, era corrupto y no le estaba prestando atención a la viuda. Cuando el esposo moría, una mujer quedaba a expensa de su hijo mayor. Era su hijo mayor el que tenía que dar la cara por ella ante cualquier dificultad o cualquier gestión en la vida pública. Si esta mujer insistió tantas veces ante el juez sola, podemos interpretar que además de viuda, era sola. Era un drama total. Mujer, viuda y sola. ¿Y por qué era un drama total? Porque a las mujeres, por todo lo anteriormente dicho, no se les preparaba, debido a su cultura, a la religión y a la marginación, para desarrollar capacidades o cualificaciones que les permitiera luchar por sus derechos o hablar de reivindicaciones o simplemente acudir ante un juez para pedir justicia. No tenían, en teoría, esa capacidad para hacerlo, pero esta mujer tenía más que eso.
tenía una enorme necesidad. Y eso la empujó a insistir. Eso la llevó a reclamar justicia, porque las viudas también eran objeto de estafas y de muchas injusticias al ser solas y vulnerables. Ahora, en cuanto al juez, los jueces iban itinerante, ponían su carpa y escuchaban los casos en las audiencias. No había en esos tiempos una ciudad de la justicia como tenemos ahora en Zaragoza, un palacio de la justicia. Era la carpa del juez con sus ayudantes, iba itinerante y el juez establecía el orden del día. Cuando los jueces eran corruptos, habría que sobornarles para que pudieran escuchar algún caso. Y si era itinerante, podemos imaginar cuántas veces ese juez pasó por el sitio donde estaba la mujer y cuántas veces esta mujer tuvo que esperar para pedir justicia y cuántas veces tuvo que ir e insistir. Este juez no temía a Dios, era injusto, era malo, era corrupto. Jesús no está comparando a Dios con un juez injusto. La parábola debe leerse en el contexto literario de un comentario anterior de Jesús. Si ustedes, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Lucas 11:13. Jesús no hace una comparación, hace un contraste. Ahora, veamos las lecciones de la parábola. Número 1. La necesidad de orar. La vida conlleva situaciones en las que hay decepciones, pérdidas, sufrimientos, injusticias, persecuciones, limitaciones, marginación. Y todo eso, como es natural, quebranta el espíritu del ser humano. Y nos puede llevar a perder la esperanza, a perder la confianza en sí mismo e inclusive a tener una crisis de fe para lo que hemos conocido a Jesucristo. Pero una vida en sintonía con la oración y una vida en la que a pesar de todas esas dificultades no dejamos de orar, no dejamos de rogar al Padre, no dejamos de insistir y seguimos luchando para superar los obstáculos y estos sufrimientos ya mencionados, es una vida que al final nos vuelve más fuerte. Nos vuelve, además de más fuerte, más sabios. Y además de más sabios, con la capacidad de dar acompañamiento a otros que luego pasen situaciones parecidas a las que nosotros estemos sufriendo o atravesando en este momento. La oración que nace del corazón, el ruego que nace de lo profundo del ser, nunca quedará sin ser respondida. Si un juez que no era temeroso de Dios al final respondió, nosotros creemos que Dios no va a responder cuando en nuestro tiempo y en nuestra angustia Él se demora. Es ahí donde vemos la segunda lección que nos da esta mujer, y es la resiliencia, con C en la última sílaba. Esto es la capacidad de resistencia ante las adversidades, los traumas y las tragedias. Y al mismo tiempo es la capacidad de seguir luchando para darle vuelta a la situación. Si es la capacidad de resistir, pero también es la capacidad de luchar para darle vuelta a la situación, esta virtud la tenía la mujer de la parábola de Lucas 18. Era resiliente. Y si nosotros ahora tenemos el recurso de conocer la palabra de Dios, que el Espíritu de Dios vive en nosotros, y tenemos fe que Jesucristo es fiel a sus palabras, nosotros podemos clamar las palabras del Salmo, que dice: alzaré mis ojos a los montes.
¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Si nosotros no desarrollamos la resiliencia como una capacidad o una virtud en nuestras vidas, seremos fácilmente quebrantados cuando el viento sople en nuestra contra. El cristiano debe saber navegar en la vida no solamente con el viento a favor, sino cuando el viento también está en contra. Y es ahí donde entra en juego la fe, pero también una fe fortalecida por la resiliencia y una fe en la que también nos acompañamos los unos a los otros. Tercera lección que nos da la parábola. ¿Alguna vez se han preguntado ustedes si hemos estado en el lugar de la viuda? Por supuesto que nos hemos preguntado, y más de uno dirá que sí. Pero también cabe preguntarnos si en algún momento hemos estado en el lugar del juez injusto. Como digo, una moneda tiene dos caras. Y no solamente pongámonos del lado del buen personaje de la historia, porque no siempre hemos tenido una vida inmaculada. Algunas veces, posiblemente, hayamos sido como el juez injusto. Me viene a la memoria que hace algunas semanas, en un foro del que formo parte, estábamos hablando de derechos humanos y de la Constitución de España. Y una señora con mucha vehemencia se quejaba de la falta del cumplimiento de los derechos humanos, de los derechos laborales y de muchas leyes. Esta señora, al igual que yo, viene de una de las regiones, si no la más desigual del planeta, Hispanoamérica, donde el clasismo y las injusticias son males endémicos. Ella lo hablaba en un tono de enfado, digo yo, y de reclamo, como dando a entender que ella había sido víctima de injusticias. Pero al conocer el contexto de donde viene ella y de donde vengo yo, me hago la pregunta: ¿y qué pasa cuando nosotros estamos en posición de poder, en posición de autoridad, ya sea sobre una persona, sobre dos, sobre 5, 10 o 20 o 100 o 1000? ¿Qué pasa? Cuando tengo una empleada en mi casa, por ejemplo, o cuando soy el coordinador de un grupo de trabajo, o el jefe, ¿será que actúo con justicia y misericordia o me enseñoreo en las personas y actúo de manera déspota? Si somos seguidores de Jesucristo, seremos misericordiosos, seremos compasivos, y si somos temerosos de Dios, respetaremos la ley. Los derechos no solamente están para ser reclamados, sino para ser respetados de parte de nosotros. Que en esta mañana pensemos en estas tres ideas: la oración, la resiliencia y la justicia, en favor nuestro, pero también en favor de todos los seres humanos, que se cumplen nuestras vidas, pero también que nosotros las cumplamos en relación a las vidas de otras personas. Y no creo que alguno de los que estamos aquí presentes tenga una situación tan adversa como la viuda de la parábola del texto de Lucas. Tan difícil. Posiblemente me equivoque, pero el contexto de vida cultural y religioso que le tocó vivir a esa mujer fue extremadamente adverso para ella. Mujer, con todo lo que eso significó y que ya expliqué anteriormente, viuda y sola, y pobre además. Y ante un juez itinerante y corrupto, sufrida totalmente, pero insistió, luchó y consiguió su propósito. Que ese sea un ejemplo para nosotros. Para finalizar, la palabra de la viuda y el juez injusto es una invitación para persistir en la oración, especialmente en tiempos de dificultad. Nosotros nos aproximamos a un Padre eterno amoroso que está atento para escucharnos
y que nos dirige para acudir con seguridad y fe ante su presencia. Jesús nos dice que no desistamos ni perdamos la confianza. No obstante, también es una reflexión para ser misericordiosos, para que nosotros seamos misericordiosos con los demás, con los vulnerables. Porque si decimos ser cristianos y no somos misericordiosos, practicamos una religión vacía. No puede haber fe sin justicia. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Es una pregunta importante. Y si hay fe, también hay justicia y misericordia. Si hay fe, también hay compasión y sensibilidad y empatía por el dolor ajeno. ¿Hallará el Señor eso en nosotros? Preguntémoslo y respondámoslo en nuestra conciencia. Que cada uno de nosotros sea resistente ante la adversidad y compasivo ante los que sufren. Que en esta mañana nosotros interioricemos la historia de esta mujer y veamos también si algún momento de nuestra vida ha sido en el que hemos ocupado el lugar del juez injusto. Que Dios nos dirija, que su Espíritu nos edifique y que permita que su palabra quede en nosotros para ser practicada. Amén.